es una pena cuando vemos niños que tienen tanta sensibilidad, que tienen estas percepciones que enseguida, uy, este niño está mal, hay que medicarlo, hay que quitar, o cómo le hacemos que ese niño desconfíe de sus propias percepciones, su propia sensibilidad. Hola, bienvenidos a Felicidad Incondicional. Aquí estamos de nuevo Ana y Raquel, continuando con la serie de vídeos sobre los patrones de supervivencia y cómo estos definen y dan forma a nuestra personalidad. Y hoy queremos empezar a hablar de los dones de los patrones, porque ya hemos visto cómo nos atrapan y cómo no nos dejan ser nosotros mismos y nos tienen vibrando desde el miedo. Pero en esta ocasión queremos hablar también de las cosas buenas. Y vamos a empezar con el patrón de huida, que recordemos que es el patrón que tienen muchas personas que tienen dificultades para estar enraizados en la tierra, para hacer cosas prácticas, para manejarse en este plano. Porque cuando venían a la vida, su conciencia, su espíritu, su alma, como queramos llamarle, se asustó, en algún momento algo le asustó y no acabó de encajarse en el cuerpo. Y una parte se quedó fragmentada en lo que serían otros planos espirituales o otras dimensiones. Entonces, ¿esto qué pasa? Que son personas que parte de su conciencia está en ese otro plano. Y se han quedado como en esa etapa inicial de la vida, que es... una parte de ellos está en esa etapa de cuando estás en el vientre materno o los primeros 6 meses de vida, que ahí estamos muy abiertos a la percepción. No estamos, si ves los bebés, no tienen ni siquiera los huesos, el cráneo cerrado, ¿no? La fontanela. Nuestro campo energético es totalmente abierto, no sentimos diferencia entre el otro y nosotros. Y luego también nuestras ondas cerebrales están de una manera, en ese caso estamos en delta, y después van pasando, el niño va pasando hasta los 7 años, después está en zeta, que es el umbral del sueño. Delta sería cuando estás en lo que sería sueño profundo, ¿no? Y estás totalmente conectado a otras dimensiones y a lo que sería el mundo inconsciente. Y el zeta es cuando estás ahí en el umbral del sueño, que estás entre este mundo y el otro. Eso más o menos hasta los 8 años. Por eso los niños están muy abiertos a percibir no solo esas otras dimensiones, con toda esa imaginación que tienen y toda esa percepción de que ahora nos va a hablar Ana, sino también están muy abiertos a percibir lo que está en su entorno, en las emociones de otras personas, los ruidos, los pensamientos de otra persona, las luces. Por eso todo eso les afecta mucho y hay que protegerlos. Entonces, en este vídeo vamos a hablar de esos dones, porque realmente estas personas que vienen con este patrón de huida, al tener esas capacidades tan abiertas, están tan abiertos, perciben cosas sutiles de nuestro ambiente que muchas otras personas no están percibiendo. Todo lo que es a nivel energético, a nivel psíquico, digamos que están abiertos a captar información que nos rodea, que los demás para nosotros es invisible. Y ni siquiera somos conscientes de ello. Entonces, esto es súper importante, porque son personas que manejan mucho lo que es el mundo energético, todo lo que es la energía, cómo interactuamos energéticamente con nuestro entorno, entre nosotros, y luego es estar conectados a esos otros planos, les hace que tengan esa capacidad de estar bajando información de otras dimensiones, y esa información, si es bien canalizada, es información que nos puede ayudar en muchos aspectos a evolucionar como personas, como humanidad. Grandes inventores, grandes genios, grandes artistas tenían este patrón de huida, pues como Mozart, que bajaba todas esas sinfonías maravillosas, Einstein, por ejemplo, Tesla. No sé, alguna marca de algo, se me ha cruzado ahí. Bueno, grandes personas que nos han ayudado en la evolución y nos han enriquecido muchísimo, tienen esas capacidades, ¿no? Entonces, yo me gustaría que Ana nos explique un poquito más, porque queremos, sobre todo, que las personas seamos más conscientes de estas sensibilidades y que no nos suenen a chino, que no nos suenen a brujería, que no le tengamos tanto miedo a todo esto y que lo veamos de una manera mucho más natural, porque es una pena cuando vemos niños que tienen tanta sensibilidad, que tienen estas percepciones que enseguida, uy, este niño está mal, hay que medicarlo, hay que quitar, o cómo le hacemos que ese niño desconfíe de sus propias percepciones, su propia sensibilidad.
Entonces, es importante que lo normalicemos porque estos niños cada vez van viniendo con más capacidades y todo esto es para ayudarnos a ir evolucionando. Entonces, Ana, cuéntanos un poquito sobre todos estos niños tan maravillosos. Pues en realidad todos los niños tienen capacidades, sobre todo antes de los 7 años. Normalmente antes de los 7 años es cuando más se suelen percibir este tipo de capacidades en los niños, en todos. Y luego, bueno, pues hay algunos que las van manteniendo ya más mayores, incluso adultos que las pueden, todavía las conservan, y otros niños que, bueno, pues que las van o bien relegando en el inconsciente porque no consideran que sean algo real y porque no les enseñan a que sea algo que se debe mantener, o porque simplemente se van diluyendo en ellos. O porque les tienen miedo también. También se les puede tener miedo, sí. Lo sé por experiencia. Estas capacidades serían fundamentalmente del tipo telepatía, hay niños que pueden tener proyecciones astrales, niños que pueden entrar en ambientes y percibir hechos pasados que han ocurrido en esos ambientes, niños que tienen sueños lúcidos, capacidad de detectar energías desde varios sentidos, percibir a través de la vista energías, sonidos de otras dimensiones, percibir energías también a nivel de la piel, del cuerpo. Hay olfativas, ¿no? Olfativas, se puede detectar la energía también con el olfato. ¿Qué más podríamos decir? Pues niños sobre todo también que tienen mucha sensibilidad, que no les gusta, que se quejan mucho a lo mejor de la ropa, de que les molesta la ropa. Normalmente los niños que son muy sensibles en ese sentido, que se quejan mucho de me molestan los zapatos, me molesta la ropa, suelen ser niños que tienen bastante agudizadas las capacidades luego más internas. Y también son niños que cuando están en un entorno con mucha gente o con la familia tal, se necesitan como aislar un poco porque perciben demasiada información de las emociones de los demás o los estados y es como que se saturan un poco y son niños que los ves ahí con el móvil o que se tienen que aislar o se tienen que recargar solos porque incluso ellos lo comentan, ¿no? Que perciben demasiada información y que se cargan. Bueno, es importante hacer un llamamiento a los padres para que percibamos este tipo de capacidades como algo natural, que no lo veamos como algo mágico, mágico me refiero en un sentido peyorativo, que no lo veamos como algo que no es natural, incluso que lo podamos ver como algo, como que el niño tiene alguna falla, ¿no? Sino que lo normalicemos y lo veamos como que es algo perfectamente natural. Si detectamos que nuestros hijos van desplegando este tipo de capacidades, pues que las tratemos de una manera normal y sobre todo que podamos también potenciar un poquito la energía a nuestros hijos y tratar de que siempre tengan una energía óptima, que eso les va a permitir estar enraizados, a la vez que van a poder vivir en estos mundos un poco más de otros planos más elevados, pues también podamos a su vez fomentar que estén bien enraizados en la tierra y que pues, se puedan manejar en los dos ámbitos. Entonces, yo recomendaría sobre todo que se pueda intentar hacer que el niño lleve una vida lo más saludable posible para que tenga unos niveles energéticos óptimos, que se alimenten de una manera saludable, con alimentos orgánicos, con alimentos que no sean procesados. También mucho contacto con la naturaleza, es bueno que mantengan los pies sobre la tierra, que no estén todo el día con los móviles y con todo esto, porque si ya están en esos mundos virtuales y tal, pues al final si luego también están con el móvil no aterrizan, y es muy importante el estar conectados a tanto arriba como abajo para que esos niños crezcan de una manera equilibrada y sana, porque sobre todo yo también creo que es muy importante ayudarles a gestionar posibles miedos, porque hay niños que como perciben cosas que todavía no pueden comprender, se les activan muchos miedos. Y no es cuestión de decirles, pues oye, si estás viendo ahí una cosa, no pasa nada, no te va a hacer nada. Que se sientan seguros en ese aspecto, pero que tampoco es invalidarles sus percepciones. Porque si tú estás invalidándole continuamente, eso son chorradas, eso son no sé qué, le haces dudar de sus propias intuiciones, de su propia percepción. Y eso cuando son adultos te encuentras personas súper inseguras, que siempre tienen que estar preguntando a los demás a ver, porque no se fían de lo que ellos perciben. Y lo mismo con la sensibilidad, porque estos niños también pueden ser emocionalmente muy sensibles. Si a esos niños tú les estás diciendo, ay, deja de llorar, le estás haciendo, o que no se fíen de lo que están sintiendo, les haces también desconectarse de esa parte,
les estás haciendo también mucho daño en el sentido de que tampoco está conectado con su vida interna. Nosotras, por ejemplo, podemos poner nuestros ejemplos. Yo, por ejemplo, mi tipo de percepción que está más estabilizada en mí es más a nivel emocional. Yo he tenido que aprender a gestionar eso, porque yo le tenía mucho miedo a mi sensibilidad emocional. Yo era una persona que sentía con mucha intensidad las emociones y me desbordaban. Entonces, yo tuve que aprender a manejar todo eso, a resolver los traumas que había detrás y en ese trabajo comprender que mis emociones, la función de cada emoción y cómo eso me conectaba con mi conocimiento profundo y era una manera, una puerta, una vía de entrada en mi inconsciente y a mí me llega mucha información a través de ahí y sano muchas cosas a través de ahí y ayudo a otras personas a aprender a hacer este trabajo porque me parece súper interesante y súper importante. Por ejemplo, Ana, tú en tu caso, sus capacidades psíquicas son más a nivel de imágenes mentales, ¿verdad? Cuéntanos sí, yo también. Desde muy chica, desde muy pequeñita ya tenía muchísima canalización a nivel de imágenes y la verdad es que me causaba bastante miedo. Yo porque claro, no tenía una comprensión de lo que significaba eso y cuando era muy chiquitita las imágenes eran... Creo que tenía que ver con que yo estaba en una vibración bastante alta antes de los 6-7 años, que las imágenes eran imágenes muy bellas y con mucho color, pero llegó un momento en que las cosas empezaron a cambiar. Hay niños que perciben la energía, digamos, densa que hay a su alrededor. O sea, si un niño está en un ambiente en un momento dado que pueda tener cierta tensión de cierto tipo, pueden traducir la energía en imágenes que ellos pueden considerar como monstruos, porque es una edad en la que no hay conciencia. Al no haber conciencia, nuestra mente infantil puede traducir esas energías como los monstruos, los típicos monstruos que vemos los niños. Entonces yo veía mucho monstruo de ese tipo, tenía mucha percepción de muchas energías que a mí me daban miedo. Y bueno, pues con el paso de los años he podido poner conciencia en todo esto y traducir toda esa energía que viene pues a través del arte, por ejemplo, del dibujo, de escribir historias, que en el momento no las puedo traducir de una manera racional, pero a la larga sí que tienen una lógica racional y tienen muchísima información que es muy bonita, que se puede entregar a los demás. Entonces, bueno, pues lo que hay que tratar es de que los niños pues puedan empezar a manejar ese chorreo de energía que les llega pues de una manera óptima, digamos, de una manera sana a través, pues en mi caso a través del arte, del artístico, Raquel a través de la sanación de otras personas, cada uno como le toque. Bueno, pues esperamos que les sirva todo esto un poquito a aquellos que tengan hijos, si lo habéis vivido vosotros en vuestras carnes como niños o como todavía como adultos que tenéis esas percepciones y aún os da miedo o tenéis desconfianza de eso, queremos que sepáis que se puede aprender, son dones que si desconoces lo vives como una debilidad y algo que te avergüenzas porque la sociedad en general todavía no está preparada para todo esto, pero que es muy necesaria. Entonces, si tú empiezas a aprender, como hemos hecho nosotras, pues a enraizarnos bien, a gestionar todas esas emociones o toda esa información y darle canal y aprender porque una vez te empiezas en vez de huir de eso y empiezas a relacionarte con eso, es algo que se empieza a traducir. Al principio no entiendes nada, yo me acuerdo de las primeras veces que me conectaba con los registros acásicos y empezaba ya a bajar información y me decían cosas y yo me ponía nerviosísima, que si la luna en el pecho, que si no sé qué, la paloma que baja del árbol y yo decía, pero por favor, esto no entiendo nada. Y me frustraba un montón, pero es como algo que a medida que tú te vas permitiendo, yo por ejemplo en mi caso, si yo me empiezo a sentir lo que a mí esas imágenes me transmiten, empiezo a traducir esa información y me va llegando. Entonces, si lo vamos viendo con naturalidad, no tenemos que asustarnos, son cosas que tenemos diferentes, como comentábamos, nuestro cerebro trabaja en diferentes ondas y según cómo están esas ondas, percibimos una realidad u otra. A veces estamos como muy racionales o muy mentales y entonces solo estamos, el foco de atención se queda como muy cerrado, y luego cuando estamos en un modo más de percepción, bajamos ondas cerebrales, que es lo que yo también trabajo mucho en las sesiones y en los cursos, ayudar a las personas a trabajar con esas ondas,
se te abre la percepción y empiezas a percibir de otra manera. Y a veces tenemos que abrirnos a recibir esa información y que no sea solo en conectarnos a internet o vídeos en YouTube, que están muy bien como los nuestros, pero también tenemos esa capacidad de bajar otro tipo de información mucho más interesante y que no tenga que pasar por manos de otras personas, sino directamente de la fuente. Así que les animo a que le pierdan miedo a todo esto, que compartan sus testimonios, sus experiencias y nos pueden poner en comentarios. En los también, comentarios. si han tenido alguna experiencia con los hijos o... Sí, y cualquier duda que tengan, cualquier consulta, porque lo tenemos en cuenta para comentarlos en los siguientes vídeos. Antes de terminar, yo quería poner 2 ejemplos de niños en el cine, que muy característicos de este tipo de cuestiones con capacidades psíquicas. Una que es la parte, o sea, que es, digamos, la visión positiva del asunto, y otra que sería, es decir, más negativa. una niña que sí que se le ayuda a gestionar esto, y a una que no se le ayuda, ¿no? Serían, en la parte positiva sería Matilda, que es una obra del autor Roald Dahl, un autor británico de cuentos para niños. Y bueno, pues que cuenta la historia de una niña que está en un ambiente muy ordinario y muy zafio, donde no se le ayuda nada en este sentido, pero que bueno, que conoce a una profesora que acaba ocupándose de ella, o sea que al final acaba quedándose con ella y separándose de su familia, y es la que comienza un poco a ayudarla a gestionar toda esa energía que ella tiene y todas esas capacidades, que bueno, en este caso son unas capacidades asombrosas de telequinesia, ¿era, no? Sí, mover objetos y bueno, pues cosas alucinantes, la verdad. Aparte de unas capacidades intelectuales también asombrosas. Y luego el ejemplo negativo sería el de Carrie, la novela de Stephen King. Que sería como la parte más sombría, ¿no?, del asunto, de una chica que a la pobre pues la tienen ahí martirizada en el instituto. Me parece que es una sí, chica... la madre también la tiene. tiene. Es adolescente, ¿no? Sí. Hace mucho que vi la película. Sí, bueno, preadolescente. Pero la pobre chiquilla, entre el bullying que la hacen en el instituto, y la madre que la trae por el valle de la amargura, ¿no? Pues nada, acaban creando un monstruo, ¿no? Una mujer llena de ira, que al final lo único que hace es proyectar toda esa ira en los demás, ¿no?, a través de la violencia. Y bueno, me parece que incluso es capaz de crear incendios o... Sí, algo así, no me acuerdo bien, pero ira destructiva. Era ira destructiva totalmente. Así que bueno, pues estos serían los ejemplos para que entendamos un poco de lo que estamos hablando. Y bueno, que también quería decir que aunque el cine siempre nos hace un primado negativo de todas este tipo de cosas y nos hace ver cosas que son perfectamente naturales y que pertenecen a la vida cotidiana, del día a día, de cualquiera, como si fueran ciencia ficción, pues bueno, pues en este caso no estamos hablando de cuestiones de ciencia ficción, sino que son cosas que le pueden ocurrir a cualquiera. A lo mejor no en ese grado, evidentemente, como nos muestra Hollywood, pero las novelas de Stephen King, pero sí que pueden suceder, ¿no? Y nada más por hoy. Pues muchas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Ay, darle like o algo de eso, y compartirlo y esas cosas. de vuestras capacidades psíquicas. Sí, aquí. Y paranormales. A ver todos esos superpoderes que tenéis. Un fuerte abrazo.